En general, hay mucho desconocimiento sobre el aprendizaje de idiomas. Hay quien piensa que es muy difícil, pues lleva toda la vida en ello sin conseguirlo, y hay quien piensa que es muy fácil, pues hasta los niños pueden hacerlo sin estudiar. Ante todo, hay que tener en cuenta que los adultos no aprenden igual que los niños. A determinadas edades, los niños pueden adquirir la lengua si se dan unas condiciones adecuadas, pero los adultos, con limitaciones de tiempo, pueden acelerar el proceso haciendo uso de otros recursos que tienen a su disposición, como por ejemplo la capacidad de analizar, imitar, estudiar, etc. Y el conocimiento que ya tienen de otra u otras lenguas. No quiere decir esto que los adolescentes o adultos no puedan adquirir la lengua por exposición, sino que hay otras formas más eficaces a estos niveles. En este curso proponemos un aprendizaje intencionado y explícito. En el aprendizaje de idiomas debemos ir de poco a poco. Dedicamos muchas horas de estudio en la enseñanza secundaria, por ejemplo, a aprender matemáticas o ciencias naturales, y no aspiramos a ser expertos en estas materias. Sin embargo, dedicamos menos tiempo, menos horas a aprender inglés y esperamos ser usuarios expertos de la lengua. El aprendizaje de la lengua es algo muy complejo y muy exigente desde un punto de vista cognitivo. ¿Por dónde empezar a estudiar inglés? Pues por sentido común, comenzar a aprender las palabras más frecuentes, es decir, las palabras que tienes más probabilidades de encontrar o de necesitar para expresarte. Partimos de las 1000 palabras más usadas del inglés, porque estas 1000 palabras constituyen más del 70% de todo lo que se dice y se escribe en inglés. Su potencial comunicativo es enorme. Y entre las 1000 palabras más usadas del inglés, es buena idea empezar a aprender las palabras más fáciles primero. ¿Y cuáles son las más fáciles? Pues las palabras que se parecen en inglés y en español, en su forma escrita u oral, y que significan lo mismo. Son muchas. Estudiando estas palabras podrás avanzar mucho en poco tiempo y encontrar patrones de regularidad en la formación de palabras en inglés y en español. El primer módulo de este curso, denominado Primeros Pasos, comienza con este tipo de palabras. El gran salto entre desconocer totalmente una lengua y ser capaz de entender los textos escritos, entender el inglés oral y empezar a hablar, está precisamente en la cantidad de vocabulario que se conoce. Además, conocer parte del vocabulario, como las 1000 palabras más usadas del inglés, que se aprenden en este curso, te permitirá empezar a analizar gramaticalmente textos breves y expresar significados sencillos. El proceso comunicativo habrá empezado. El aprendizaje de vocabulario implica el aprendizaje de muchos significados y tipos de información. Por ejemplo, una sola palabra puede tener varios sentidos. La palabra banco, en español, entidad financiera, o también significa lugar para sentarse. Aprender una palabra implica también conocer cómo usarla dentro de una frase, cómo pronunciarla, en qué contextos resulta apropiada, etc. Pero los especialistas consideran que empezar conociendo un significado básico de cada palabra es un buen comienzo, y poco a poco deben añadirse todos los demás conocimientos. Es decir, el primer paso es saber, por ejemplo, que la palabra inglesa consider, que puedes ver en pantalla en este momento, significa considerar en español. La investigación ha demostrado que resulta más fácil aprender las palabras cuando se agrupan en grupos temáticos, por ejemplo, playa, sombrilla, arena, etc., que cuando se hacen en familias de palabras, como por ejemplo, manzana, pera, plátano, melocotón. Para este curso ya hemos agrupado las palabras por ti. En muchos casos, las palabras aparecen agrupadas en grupos temáticos. A veces, sin embargo, hay poca conexión entre las palabras en un grupo. No importa. Las investigaciones demuestran que las palabras cogidas al azar también se aprenden bien juntas. Lo que sí hay que evitar a toda costa son las agrupaciones en familias. Por ejemplo, estudiar todos los muebles juntos, todas las frutas juntas, etc. Aunque es posible aprender inglés simplemente por exposición en un país de habla inglesa, probablemente no sea tu caso. El inglés hay que estudiarlo de forma sistemática y continuada. Se puede empezar a aprender inglés estudiando reglas gramaticales, pero esto puede resultar poco provechoso. Aprender listas de palabras
sin embargo, te permitirá dar un salto al desarrollo de destrezas comunicativas rápidamente y profundizar en otros conocimientos más adelante. Recicla y mantén un listado de las palabras que necesitas reforzar. Cada cual tiene su forma de aprender, pero quizás no sea mala idea contar con un cuaderno o una lista en tu ordenador donde anotes todo el vocabulario nuevo o el que te resulta más complicado. También el que te resulta más útil. Viajar a un país de habla inglesa o matricularte en una academia no son las únicas ni necesariamente las formas más eficaces de aprender inglés. Puedes avanzar mucho a todos los niveles por tu cuenta y haciendo uso de recursos tecnológicos que tienes a tu disposición. A menudo de forma gratuita a través de Internet, como diccionarios online, prensa en inglés, textos, libros disponibles en Internet, blogs, Skype, etc. Busca el inglés a tu alrededor. En tu entorno habitual hay múltiples ocasiones de aprender inglés. Aprovéchalas. La publicidad, películas, música, diccionarios, apps para móviles, etc. Algunas aclaraciones ahora sobre los contenidos de este curso. Muchas de estas palabras tienen más de un significado, más de un sentido. Por ejemplo, leave, en inglés, puede significar salir o dejar. En los materiales de este curso ponemos el significado más frecuente o el que más ayuda a deducir los otros sentidos. Verás que a veces, solo a veces, no solo tienes que aprender una palabra, sino que una pequeña frase también debes aprenderla. Esto se hace porque a veces hay palabras que resultan más fáciles de aprender si su significado va dentro de un grupo de palabras. En cuanto a la duración de este curso, se trata de aprender 1000 palabras en 24 horas de estudio. El objetivo principal es ver la palabra en inglés y ser capaz de reconocer su significado en español. Por ejemplo, la palabra region, ver y ser capaz de reconocer la palabra región. Esta es una manera muy eficiente de aprender vocabulario. Primero aprendes la forma escrita de las 1000 palabras sin preocuparte por su pronunciación. De esta manera, como te enseñaremos en el módulo final, podrás leer textos y demás. Seguidamente, como algunos de estos textos también están grabados en Internet, podrás escucharlos varias veces y repetir frases, y así aprender no solo cómo pronunciar las palabras sueltas, sino las frases enteras. Otra opción igualmente válida, aunque superará las 24 horas de estudio propuestas en este curso, es aprender de forma simultánea el significado y la pronunciación de cada palabra. Como se explica en el vídeo número 2, puedes hacerlo por ti mismo. Cualquiera de las dos opciones resulta provechosa, si bien debes sopesar tu dedicación de tiempo a este curso y cuál es tu prioridad al aprender inglés. En el contenido del curso a veces se repite alguna palabra. Esto se hace bien para mostrar otro significado o bien para completar uno de los grupos de palabras que se ha propuesto.